Ya. Espérate, no te olvides de esto, está acá, por si acaso. Ya. No te olvides. Ojalá. Oye, ¿qué le pido? Cuando se refería a la muerte cerebral de Poda neuronal. Muerte celular, poda neuronal. Claro, no es el único lugar donde hay muerte celular, ¿no? Amigo, También estudia, si escuchas este video, en estudia. la formación de las manos y los Quedan ortejos 4 semanas. también hay muerte celular, ¿no? Sí, ¿no? Inicialmente Sí. tenemos membranas. Quedan 5 semanas. ¿sí? Estudio Como si para. fuéramos patos. Y estas membranas hay una muerte celular, ¿no? Programada. ¿Ok? Listo, ahora vamos a hablar sobre la tercera semana de gestación, que justamente se ve el proceso que se denomina gastrulación, ¿no? ¿Qué es la gastrulación? Ese término se utiliza cuando el epiblasto, hemos hablado en la clase pasada, tenemos inicialmente dos capas, primero una capa, digamos, o una masa celular interna, una masa de células, que también se conoce con el nombre de embrioblasto. ¿Sí? Ese embrioblasto luego se divide en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? Ahora, para ese epiblasto va a formar estas tres capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. A ese proceso se denomina gastrulación. ¿Sí? Gastrulación. Y en la tercera semana también se ve una cosa interesante, que se va a definir lo que es el eje cráneo-caudal con mayor precisión, pero no solamente se va a definir el eje cráneo-caudal, sino también lo que es... Por acá. Si no se filtran, ¿no? Si no se ven, vamos a formarlo. La línea primitiva nos va a ayudar a formar lo que es derecha e izquierda. ¿Sí? Derecha e izquierda. Y ustedes van a ver este tipo de comentario en muchas de las láminas de acá para adelante. En algunos casos vamos a entrar en detalle desde un punto de vista de cuáles son las moléculas, pero en otros lo vamos a pasar rápido, ¿no? Porque lógicamente la asignatura no permite, digamos, ampliar con un poco más de detalle cuáles son estos mecanismos complejos de expresión de algunos factores de transcripción, etc., ¿no? Entonces existen patrones específicos de expresión química que van a provocar o promover justamente que inicialmente, por ejemplo, en la gastrulación se formen estas tres capas, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, la eomesodermina formará lo que es el mesodermo. Entonces, en embriología, antes de continuar, para partir de ahora hacia adelante, yo les recomiendo que agarren un libro de, si quieren, de secundaria, no pasa nada, busquen algo de anatomía y repasen anatomía, ¿sí? Y para que se ubiquen ustedes en el espacio, ¿sí? Porque, claro, todavía no hemos hecho anatomía, no es obligatorio conocer las partes desde un punto de vista anatómico, dónde están ubicados, cómo están ubicados, ¿no? Pero sí, para entender ya la parte de embriología, sí es necesario que ustedes tengan una idea un poquito mayor, ¿no? Porque igual en las prácticas, a partir de la cuarta sesión vamos a ir hablando sobre este órgano, está ubicado acá, que tiene estas partes, ¿no? Pero de manera general. Pero igual, ¿por qué les digo esto? Porque en ciclos pasados a veces uno cuando les muestra una lámina les dice qué órgano es, ¿no? Digamos, y le estamos haciendo el corte a nivel de la parte inferior del abdomen, y me dicen, es el hígado. No, pues no puede ser el hígado, ¿no? ¿Sí? O digamos, está en la parte superior y me dicen, es las gónadas. No, pues muy arriba, ¿no? ¿Sí? Claro, ustedes se ríen, pero es que a veces en ese rato, no sé, o se olvidan o se ponen nerviosos cuando uno le hace la pregunta. Puede ser, ¿no? Pero pienso que también puede ser porque uno todavía no conoce con precisión o no ha revisado algo de anatomía. Yo sé que, digamos, muchos de ustedes al pensar en ser médicos ya empezaron a ser curiosos y a leer un poco más sobre lo que es la parte anatómica, ¿no? Pero bueno, entonces, para que luego no nos perdamos y hagamos una correlación con lo que estamos viendo como en biología, no se quede el concepto ahí en el aire, ¿no?
Entonces, regresando, tenemos el epiblasto. Primero, disculpen, tenemos la masa celular interna o embrioblasto, que dará origen al epiblasto y al lipoblasto. Esa masa celular interna, el epiblasto formará lo que es el ectodermo amniótico, ¿no? Entonces, ¿qué va a formar? Lo que es el amnios, ¿ya? Y tenemos el epiblasto propiamente dicho o embrionario, que dará origen a lo que es el ectodermo embrionario específicamente, ¿no? Luego esto dará origen a lo que es la línea primitiva, y esta línea primitiva dará origen a lo que es el mesodermo, ¿sí? Al mesodermo, que son estas tres estructuras, y al endodermo embrionario, y este endodermo embrionario a su vez el endodermo avantoideo. Del ectodermo embrionario se va a originar un complejo celular que se conoce como la cresta neural, ¿no? La cresta neural. Luego hemos visto que el lipoblasto entonces dará origen al endodermo extraembrionario y al endodermo del saco vitelino. También vamos a ver algunas imágenes. Y para formar parte del embrión, también hablábamos la clase pasada que tenemos al trofoblasto, ¿no? O la masa celular externa, ¿sí? Y esta masa celular externa dará origen al citotrofoblasto y al silicitotrofoblasto. Estas dos estructuras van a formar la placenta, ¿sí? Estos dos van a formar la placenta. Ok. Esto es el epiblasto y esto es el lipoblasto, ¿ya? Y hemos hablado hace un momento que para la formación del mesodermo va a ocurrir este proceso que se llama gastrulación, ¿no? Y esta gastrulación, desde un punto de vista morfológico, se va a distinguir en el embrión por la aparición de esta estructura que se conoce como la línea primitiva, ¿sí? O sea, inicialmente tenemos entonces hacia arriba el epiblasto y hacia abajo el lipoblasto, ¿sí? ¿Ya? Esta imagen lo que está haciendo es cortar así, ¿sí? Está cortando así, lo que estamos viendo de perfil. Y lo que estamos observando entonces es cómo estas células del epiblasto van a ir migrando, ¿sí? Hacia la parte interna, y esa migración justamente hace de que aparezca esta línea primitiva desde un punto de vista morfológico. ¿Y dónde está presente? En la cara, digamos, superior, vamos a decir, ¿sí? Del epiblasto. ¿Ok? Que estamos diciendo que son dos capas, epiblasto e hipoblasto. ¿Ok? ¿Sí o no? De tal forma que esta línea primitiva, desde un punto de vista morfológico, lo que nos está indicando simplemente, en todo caso, es cómo las células del epiblasto van a separar, ¿sí? Miren, se separan, ¿no? Es un epitelio, y se separan y van a viajar para formar lo que es el mesodermo, y no solo el mesodermo, sino también el endodermo. Inicialmente, entonces acá tenemos el lipoblasto, ¿no? Y que va a ser reemplazado, va a decirle ya, muévete, ¿sí? Quítate, porque acá lo que vamos a ver al final es ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Este hipoblasto que inicialmente, digamos, estaría ocupando en un primer momento el lugar del endodermo, se separa, ¿no? Se separa o desaparece. Hay nuevas teorías que dicen que hay algunas células que podrían formar parte de algunas, pero principalmente desaparece, ¿no? gran parte del endodermo proviene del epiblasto, gran parte, ¿sí? Gran parte. Y hacia la parte inferior vamos a ver lo que es el saco vitelino, ¿no? Que es esta estructura, el saco vitelino, y hacia arriba tendríamos lo que es la cavidad amniótica, ¿sí? Hablábamos entonces del epiblasto que dará origen a estas células del ectodermo amniótico, que serían estas de acá, ¿sí?
¿sí? Los de carne. ¿Sí? Acá por eso dice que amnioblastos, ¿no? Amnioblastos. Pues va a ser como una capa, ¿no? ¿Listo? Pues cavidad amniótica y abajo saco vitelino. Es decir, esta doble capa de células, hacia arriba tenemos la cavidad amniótica y hacia abajo el saco vitelino. Vamos a ver una imagen para que podamos distinguir algo mejor. O sea, esto es lo que ustedes van a repasar en la semana número 7. ¿Sí? Acuérdense, semana 7, después de haber leído y haber estudiado, aprendido, ectodermo, mesodermo, ver la práctica, etc., ustedes van a regresar. O sea, esta lámina, si quieren, la pueden ir aprendiendo, desde cero, ¿no? Pero yo les recomiendo mejor, como diría Jack, ¿no? Por partes, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Vamos avanzando y al final vamos a este resumen, ¿sí? A este resumen para decir, ok, a ver, el mesodermo se divide en ¿cuánto? Se divide en mesodermo axial, paraxial, mesodermo intermedio, ¿no? y mesodermo lateral. El ectodermo se subdivide, ectodermo va a formar lo que es el tubo neural y la cresta neural, ¿no? La cresta neural también. Y el endodermo, bueno, ahí se queda, creo que es el que menos se subdivide. El más complejo podría ser el mesodermo. Y cada uno de ellos, por ejemplo, el mesodermo intermedio va a dar origen a lo que son los riñones, parte de las gónadas, etc. Lo repito, esta imagen, ustedes o esta diapositiva la van a repasar o releer. Les recomiendo en la semana número 5. Ok, sigamos. Tenemos acá entonces este embrión que es todo esto, ¿no? Que además de la cavidad amniótica y el saco vitelino, lógicamente el embrioblasto y el hipoblasto está unido a través del pedículo de fijación, ¿a dónde? A la cavidad uterina, ¿no? Al endometrio, que es el canal, ¿sí? Ya. En este corte lo que estamos viendo es al embrión desde la parte superior. Vamos a decir que esta es la parte superior e inferior para un poco ubicarnos solamente, ¿verdad? Solo como punto de referencia en todo caso. Ya. Entonces, acá estamos viendo al embrión desde la parte superior, es decir, como les decía, está así, arriba saco, abajo, perdón, arriba cavidad amniótica y abajo saco vitelino. En la imagen de la derecha y la izquierda inferior estamos viendo así el embrión, ¿sí? Lo que era así, ahora lo estamos viendo así, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí justamente, ¿qué cosa vamos a ver? La línea primitiva. ¿Qué significa la línea primitiva? Cómo las células se están imaginando, ¿sí? Para formar el mesodermo y formar el endodermo. ¿Listo? Luego, este embrión adquiere más o menos a los 19 días esta forma, dicen como si fuera una zapatilla, ¿no? Luego, además de eso, se ve el nódulo primitivo, ¿no? Y completada la tercera semana, este epiblasto formará ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Listo? Vamos más allá. Una estructura que es importante, de hecho, para que, por ejemplo, se forme el tubo neural, es que previamente tiene que formarse una estructura que luego desaparece, es como un rezago embrionario, pero que inicialmente es importante, que es la notocorda, ¿no? Pero esta notocorda, antes de formarse la notocorda en sí, va a formarse un grupo, va a formarse lo que es la prenotocorda, que es donde se imagina en el nódulo primitivo y va a avanzar cranealmente, o sea, acá está el nódulo primitivo, esta línea primitiva, se forma a partir de este punto y va a avanzar cranealmente, ¿no? ¿Por qué cranealmente? ¿No? Porque está hacia la cabeza, hacia la placa precordal. Eso se llama la placa precordal. Entonces, del nódulo primitivo hacia la placa precordal va a ir avanzando el crecimiento del nódulo primitivo. Pero
ese nódulo primitivo, ¿en dónde está? Está en el mesodermo. O sea, esta imagen que se está viendo así es una representación en la que, digamos, lo que se ha hecho es quitar el ectodermo y solamente nos estaríamos quedando con el mesodermo, ¿sí? Veamos acá. El mesodermo es, de hecho, esta notocorda es parte del mesodermo axial. También se llama la notocorda el mesodermo axial. Y acá ven ustedes justamente en esta imagen de la derecha, en la parte superior y en la parte inferior, que tenemos en la parte de color azul casi todos los textos, incluso los esquemas que están en internet, de color azul es el ectodermo. ¿Ya? Es como que ha habido una convención, ¿no? Y que de color azul siempre es el ectodermo. Luego en la parte media tenemos entonces lo que se va a formar la notocorda, es esto de acá, ¿sí? Y abajo, ¿qué sería? Endodermo. Entonces, ectodermo, mesodermo y endodermo. La notocorda es mesodermo, ¿ya? Mesodermo. ¿Y por qué se llama axial? Porque va a formar parte del eje, está en la parte central, ¿sí? Es como si fuera un tubo, ¿no? Que tiene una función importante, sobre todo para la formación de lo que es el tubo neural. Listo. ¿Dónde se origina entonces? Para recordar, nódulo primitivo, avanza hacia la placa precordal, acá es el nódulo primitivo, avanza hacia la placa precordal, o sea, hacia la región craneal. Entonces significa que esta región, ¿qué cosa es? La parte que va a formar, ¿qué cosa? La cabeza, ¿sí? De hecho acá incluso dice membrana bucofaringea, ya se va a formar a futuro lo que es la membrana bucofaringea. Este es otro corte, ¿no? Donde se ve la cavidad amniótica. Acá lógicamente se ve el amnios. Vamos a ver más adelante esto. En la parte inferior el saco vital. En la parte anterior, ¿es un corte así? Sí. Este es un corte sagital. Este es un corte con. Ya. Un poco más de detalle. Otra vez. ¿Cómo se forma esta notocorda? ¿Sí? En esta imagen, lo que se ha hecho entonces, se ha quitado lo que es el ectodermo. ¿Sí? Se ha quitado el ectodermo. Y no solamente lo que estamos viendo entonces es el mesodermo. ¿Y cómo se forma este mesodermo? ¿Desde dónde? Desde el nódulo primitivo. ¿Sí? Desde el nódulo primitivo, desde la altura del nódulo primitivo, y va a ir creciendo ¿hacia dónde? Hacia la placa precordal. Inicialmente, algunos textos dicen que la línea primitiva va disminuyendo de tamaño. En realidad, no disminuye de tamaño, ¿no? Sino que el embrión crece, pues. ¿Sí o no? Claro, también disminuye de tamaño, pero en realidad más es el crecimiento del mismo embrión, ¿no? Bueno, entonces inicialmente la línea primitiva es relativamente grande, y luego desde comparando con el tamaño del embrión se ve mucho más pequeño, y tenemos entonces la notocorda. ¿Dónde está ubicado? En el eje ¿de quién? Del embrión, ¿sí? En casi todo el eje del embrión, ¿ya? Y que ha crecido desde otra vez del nódulo primitivo hacia la placa precordal. O sea, significa que va a estar, por lo tanto, casi en todo el embrión, ¿no? En la parte central. La notocorda, ¿no? La notocorda. Luego, claro, acá en esta imagen podríamos, de repente ustedes se pueden confundir en el sentido de cómo así, acá se ve el surco neural, ¿no? ¿Sí? En realidad, lo que están queriendo hacer en esta imagen es sobreponer lo que es el ectodermo, ¿no? Lo sobreponen el ectodermo, que es de color azul, ¿sí? Y como hemos dicho en esta imagen, esta notocorda es importante para que este ectodermo forme el tubo neural. Inicialmente se conoce este tubo neural como surco primitivo. Vamos a ver más adelante alguna imagen para entender de mejor manera. Con relación a la organización del plan corporal, esto está determinado entonces por, otra vez miren, ¿no?
como que parece medio político, ¿no? Patrones complejos de expresión génica. ¿Cuáles son esos patrones de expresión génica? Va a depender del momento, del órgano, ¿sí? Y esto entonces va a formar el ectodermo, mesodermo y endodermo, y en el ectodermo se ve un proceso que es importante, que se conoce con el nombre de neurulación. ¿Qué cosa es la neurulación? Es la formación del tubo neural. Y acá vemos justamente este proceso de neurulación, donde en la parte, en la figura A, se está viendo el ectodermo, ¿sí? El ectodermo. Este ectodermo va a dar origen a una estructura que se conoce como surco neural. ¿Por qué se llama surco neural? Porque justamente es como si fuera un surco, ¿no? Es una depresión. Este surco neural, para que se forme ese surco neural, ¿qué es importante, hemos dicho? Hace un momento. La notocorda. ¿Sí? ¿Dónde estaría la notocorda? ¿Acá o acá? Ahí. Abajo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál sería las células inductoras y cuáles serían las células competentes en el caso de la formación del surco neural? Puede ser una pregunta exacta, ¿no? Les dibujo, les pongo, digamos así, voy a hacer un dibujo, lo voy a agregar. Acá sería la notocorda, perdonen ese lápiz labial medio raro. Disculpen el pulso, ya. Acá son tres imágenes diferentes, ¿no? Lo que está de color rojo sería la notocorda, en tres momentos diferentes. La pregunta es, ¿cuál sería el órgano, las células inductoras y cuál sería la célula competente? En esta imagen. ¿Qué dice? Inductora sería la notocorda, ¿sí? ¿Sí? Porque acabamos de comentar hace un momento, para que se forme el surco neural, esta notocorda induce, ¿sí?, al ectodermo para que primero se forme el surco neural, ¿no? Luego este surco neural cada vez es más profundo, ¿no? Y para que luego este surco neural se cierre, ¿no? Tiene que haber una serie de bisagras, como por ejemplo esta bisagra medial, esta bisagra lateral. Ahora, hay un complejo de células que hemos dicho que son importantes y que se conocen con el nombre de cresta neural, ¿sí? De hecho, algunos embriólogos dicen que esta es la cuarta capa embrionaria. ¿Por qué la cuarta capa embrionaria? Vamos a regresar a esta gráfica, ¿no? Porque para la formación de casi todos los órganos, como ustedes vamos a ir aprendiendo, casi hay una lógica, digamos, para la formación, digamos, del sistema nervioso central, de la piel, o por ejemplo del tubo digestivo, el aparato respiratorio, hay una lógica de por qué estas células van a convertirse, o sea, por ejemplo, por qué el endodermo va a dar origen al tubo digestivo, o parte del tubo digestivo, o incluso al aparato respiratorio, ¿no? Pero en la cresta neural, estas son células que son, digamos, como que muy especializadas, en el sentido de que no hay una lógica en la formación de un órgano o sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas células de la cresta neural van a dar origen a células que van a ser parte de ¿qué? Por ejemplo, de los dientes, ¿sí? Y hace un momento les estaba mostrando esas células de la cresta neural, ¿dónde se forman? En el ectodermo, ¿sí? Pero no solamente de los dientes, sino también del corazón. Entonces, aguante. ¿Cómo que el diente, parte del diente tiene parte del corazón? ¿No? Sí, así es. Por eso que algunos embriólogos la denominan la cuarta capa embrionaria, ¿no? O incluso parte del sistema nervioso parasimpático, como los simpáticos, ¿no? Como los ganglios simpáticos. O incluso lo que va a dar origen o lo que va a ser parte, o lo que va a formar a los melanocitos, ¿no? O sea, la pigmentación de la piel. ¿Listo? Entonces, por eso a estas células
Las denominan las células de la cuarta capa. Bien. De tal manera, entonces, regresando a la imagen, vamos a ver un grupo de células que se denominan la cresta neural. ¿Por qué se llaman de la cresta neural? Porque justamente están en esta cresta, ¿no? ¿Sí? Miren acá. Cuando se va haciendo esta imaginación, en la parte de la punta, hay este conjunto de células de cresta neural, de las células de la cresta neural, que luego se van a separar. Estas se separan y luego van a ser parte del mesénquimo. ¿Qué es mesénquimo? Hemos dicho, son células que están, digamos, en la parte media, no es parte del epitelio, ¿no? El epitelio, las células epiteliales, para acordarse, esas son células que van a estar en contacto con el medio externo. Ok, miremos entonces acá las células de la cresta neural y luego este tubo neural se cierra, ¿no? Para formar propiamente dicho el tubo neural. Y acá tenemos las células de la cresta neural que como dijimos hace un momento, se separan, ¿no? Ya no están en la parte externa, ¿no? Rodeando al embrión, sino que luego estas la mayoría van a migrar hacia la parte anterior. Entonces, inicialmente se forma una placa neural, ¿no? O sea, el ectodermo forma la placa neural, que es este engrosamiento de las células, luego se forma el surco neural y poco a poco, de manera progresiva, va a haber un cierre, ¿no? Inicial del tubo neural. ¿Y dónde ocurre? Generalmente ocurre en la parte media del embrión. Este es todo el embrión, ¿no? Todo el embrión. Que lo que se ha hecho es, se ha quitado la cavidad amniótica y lo estamos mirando desde la parte superior, digamos, ¿okay? Y este cierre va hacia arriba y va hacia abajo, como si fuera una cremallera, ¿no? Como si fuera un cierre. La cremallera se va hacia abajo. Y al final lo que vamos a tener que este tubo neural tiene un neuroporo craneal y un neuroporo caudal. El neuroporo craneal o anterior se cierra a los 25 días y el neuroporo posterior o caudal se cierra a los 28 días. El primero se cierra, ¿no? Y se forma un tubo, por eso se llama tubo neural, ¿no? Como si fuera eso, un tubo, así. ¿Ok? ¿Listo? El cierre creo que tenía que ver con el ácido fólico, ¿no? O sea, Sí, eso, el ácido fólico. Así. Vean ustedes ese vídeo de la parte superior, cómo se va a formar el tubo neural. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero estos se denominan los somites, ¿ya? Estas son estructuras que se ven por fuera del embrión, pero que luego desaparecen. Porque ustedes se han visto somites. Esta es una estructura embrionaria que luego desaparece. También importante de este embrión, otra vez, ¿qué es lo que se ha quitado? La cavidad amniótica, ¿no? ¿Sí? Acá lo que han hecho es recortado la cavidad amniótica y lo que se está viendo solo es el embrión. Vamos a regresar. Miren, otra vez acá, presten atención cómo se forma. El tubo neural está abierto hacia arriba y hacia abajo y luego se cierra, ¿ya? Y bueno, ya tenemos al embrión, digamos, forma. Vamos a ver esto con un poco más de detalle para entenderlo. Acá en la parte de la izquierda tenemos cómo se forma la placa neural y luego esa placa neural formará el surco y luego el tubo neural. ¿Ya? Van a haber dos sesiones donde vamos a hablar sobre las células de la cresta neural. Esta es conocida también como la cuarta capa germinal, como les he comentado. La mayoría de estas células van a tener una transición epitelio-mesenquimatosa, o sea, de lo que están, digamos, en contacto con el líquido amniótico, luego dejan de estar en contacto con el líquido amniótico y van a estar en la parte en sí del mismo embrión, ¿no? Por eso son del mesénquimo. Y también muchas de ellas van a migrar, ¿no? Imagínense, entonces de la parte posterior, ¿no? Tiene que migrar para formar lo que es el corazón, porque están en la parte posterior del embrión en sí, ¿no? Forman lo que es, por ejemplo, parte del corazón o los dientes, ¿no? Y para eso, ¿qué va a ocurrir? Migración.
¿Sí? Por eso que hablábamos en la clase pasada, o mejor dicho, lo que era la clase pasada, pero lo hicimos el día de hoy, que muchas de las células migran. ¿Sí? Para la formación del embrión tiene que haber una migración. Esto igual con calma, lo tienen que aprender de memoria. Es una de las pocas tablas que les voy a pedir que lo aprendan de memoria para el examen. ¿Sí? Porque a veces se nos ocurre a los profes decir, los odontoblastos provienen de ectodermo, mesodermo, endodermo, células de la cresta neural. Ya, ¿por qué les digo que se lo aprendan de memoria? Porque el resto va a haber una cierta lógica en decir, ya, ok, esto se forma de mesodermo, esto se forma de ectodermo, ¿sí? En la mayoría de los órganos hay una cierta lógica, pero este no tiene como que una lógica. Yo no la he encontrado, ¿ya? Puede que sí exista, pero yo no la he encontrado. Quizás tendría que ver más para encontrar que... ¿Por qué, por ejemplo, forma parte de la célula C de la glándula tiroides? O sea, la glándula tiroides está conformada por diferentes células y una de esas células se llama célula C. ¿Por qué solamente forma esa célula C? De la glándula tiroides. Incluso forma parte de lo que es, o va a dar origen a lo que son los huesos de la cara y parte del cráneo. El resto de huesos se forma ¿de dónde? Del mesodermo. ¿Sí? Del cuello para abajo, el resto de huesos provienen del mesodermo. ¿Pero por qué de la cara? ¿Sí? Hueso estoy hablando, ¿no? Hueso. Dermis. Glándula suprarrenal, ¿no? ¿Qué tiene que ver la glándula suprarrenal? O sea, desde un punto de vista fisiológico me refiero, ¿no? Funcional. ¿Cómo así la glándula suprarrenal? ¿Qué tendría que ver con los odontoblastos? ¿Sí? Bueno, si alguien encuentra el sentido, me avisa, ¿no? Melanocitos, les hablaba hace un momento, ¿no? Melanocitos. ¿Sí? La pigmentación de la piel. E incluso células del músculo liso de la cara y lo que es parte de los insectos. Entonces, miren, las células de la cresta neural, ¿dónde están ubicados inicialmente? ¿Dónde? Forman parte del ectodermo, sí hemos dicho, ¿no? Justamente en la formación de la cresta del tubo neural, en la cresta, en la que van a estar, ¿dónde van a estar ubicados? En la parte posterior. Luego estas células se separan y después van a migrar, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Para formar todas estas estructuras que hemos comentado, por ejemplo, los huesos de la cara. ¿Sí? Los huesos de la cara. Mesodermo. Estas entonces provienen ¿de dónde? Inicialmente del epiblasto, ¿sí? Ese epiblasto hemos dicho que dará origen a la línea primitiva. La línea primitiva lo que nos está diciendo desde un punto de vista morfológico es que las células se están invaginando para formar mesodermo y endodermo, ¿sí? Y estas entonces van a estar en la parte, van a formar la mayoría de células mesenquimatosas, ¿no? Otra vez, ¿qué es mesénquima? La carne, ¿no? Del sándwich, ¿sí? Para que no se acordemos, se forma el mesodermo va a dar origen entonces al mesodermo axial, al mesodermo paraxial. ¿Por qué se llama paraxial? O sea, paralelo al eje, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Quizás de estas tres estructuras, ectodermo, mesodermo y endodermo, es el que se subdivide más. Entonces, mesodermo se subdivide en cuatro: axial, paraxial, intermedio y lateral. ¿Ya? Y este mesodermo, inicialmente, en un momento del desarrollo embrionario, va a dar origen a los somitos. ¿Sí? A los somitos. Hay un concepto previo que algunos textos de repente todavía ustedes van a leer o cuando quieran repasar, que es el concepto de los somitómeros, ¿no? Que se convierten en somitos, pero ese es un concepto que actualmente está desapareciendo y que de hecho lo que se cree es que de frente van a formar lo que son los somitos, ¿no? Acá ven entonces cómo estas células del epiblasto se invaginan, primero adquieren una forma, hemos dicho hace un momento, ¿no? Para la embriogénesis, ¿qué es importante? Migración, muerte y también cambio de la forma de la célula. Y cómo, miren, cómo cambia la célula y se vuelve medio en botella, ¿no?
O sea, una célula epitelial se convierte en botella y luego en una célula mesenquimatoria, ¿no? Una célula mesenquimatoria, libre por un momento. Acá tenemos entonces el mesodermo embrionario, ¿no? Acá se ve el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Hacia arriba la cavidad amniótica y hacia abajo todo esto sería el saco vitalino, ¿ya? El saco vitalino. En este caso vemos el mesodermo embrionario, la notocorda, ¿no? Que es parte del mesodermo. ¿Y qué mesodermo es? El mesodermo axial, ¿sí? Y como hemos dicho hace un momento, esta notocorda es un conjunto de células que van a ser inductoras para que el ectodermo forme ¿qué cosa? Este surco neural y luego se forme el tubo neural, ¿sí? Listo. Acá vemos entonces mesodermo axial, luego tenemos el mesodermo paraxial, luego vemos el mesodermo, bueno, tenemos el mesodermo extraembrionario, ¿no? Que lógicamente de acá va a recubrir, por ejemplo, en este caso a estas células del amnioblasto, recubren, ¿no? Para formar lo que son las membranas fetales. También van a ir hacia la parte inferior para formar parte de lo que es el recubrimiento del saco vitalino, ¿no? El saco vitalino. Pero regresando, otra vez, mesodermo, ¿qué sería esto? Axial, luego este sería paraxial, este de acá, intermedio, y este sería lateral. ¿Sí? ¿Cuántos mesodermos axiales tenemos? 4. Axiales. 1. ¿Y del resto? 2. ¿Sí? Del mesodermo lateral es el que, de hecho el mesodermo en su clasificación o durante el desarrollo probablemente es el que tiene más nombres, ¿ya? Más nombres. Y por ejemplo, el mesodermo lateral va a dar origen a lo que es el mesodermo esplácnico y el mesodermo somático, ¿sí? Esplácnico y somático. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Acá mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo, otra vez intermedio, mesodermo axial. El mesodermo, perdón, lateral se divide, en dos, el somático y el esplácnico. En mí esto sale. Y falta. Esto igual lo vamos a repasar cuando veamos lo que es la formación del tubo digestivo, pero otra vez para ubicarnos. Tenemos entonces ya cómo se va formando el embrión. Primero, tubo neural. Esto es parte del mesodermo paraxial. Este es el mesodermo axial, ¿no? Y la notocorda, ¿no? Que inicialmente va a estar presente, pero luego desaparece, luego queda como un rezago. Y del mesodermo lateral, por ejemplo, dará origen a lo que es la aorta, ¿no? Entonces, miren acá en esta imagen, es interesante porque nos muestra cómo inicialmente tenemos dos corazones, ¿sí? Tenemos dos aortas, porque claro, hay dos mesodermos laterales, y el mesodermo lateral justamente es lo que se va a dar origen al sistema cardiovascular. Y hace un momento decíamos, ¿cuántos mesodermos paraxiales tenemos? Dos. ¿Cuántos intermedios? Dos, ¿no? ¿Cuántos laterales? Dos. ¿Sí? Pero de esos dos mesodermos laterales, luego gracias a que esta estructura que es solamente en dos capas, luego vamos a ver más adelante, tiene que formar un tubo, ¿no? O sea, de hecho, tienen que pensar de que para la formación del embrión casi gran parte son tubos, todo es tubo neural, tubo digestivo, ¿no? Y acá ustedes ven otra vez otro tubo que van a ser las futuras aortas, ¿no? Entonces inicialmente son dos aortas que luego se fusionan, inicialmente son dos corazones que luego se fusionan. Eso lo vamos a ver también con más detalle, ¿no?
Acá estamos observando cómo el endodermo va a dar origen al intestino, ¿no? A las células epiteliales del intestino. Listo. Perdón. Solamente para acordarnos. Del mesodermo intermedio dará origen a lo que es el sistema génito-urinario. ¿Ya? Antes, esta asignatura tenía 5 créditos, no sé si sabían, ¿sí? Teníamos más horas en teoría, lógicamente, pero bueno. Entonces, habían 3 exámenes. Y esta primera parte, que es las primeras 3 sesiones, lógicamente a veces es medio complicado, pero lo bueno de ahora es que, claro, hablamos una parte general y luego vamos a entrar al detalle, ¿ya? O sea, ahorita estamos, digamos, como que calentando motores para que estemos aprendiendo ya algunos términos, o sea, en esta tercera, cuarta semana de formación, ¿no? Entonces, el mesodermo intermedio dará origen a lo que es el sistema génito-urinario, ¿no? Y el lateral al sistema cardiovascular. Habíamos hablado de estas estructuras que son los somitos, que están paralelo a la notocorda, ¿no? Que son como estas cuadrículas. Aparecen estos somitos a los 20 días aproximadamente. A este proceso se llama somitogénesis y ocurre de forma secuencial, o sea, primero aparece este primero, este segundo, tercero, cuarto, y va a ir apareciendo de manera progresiva, ¿no? Por eso es de manera secuencial, cada 4 o 5 horas. Y luego estos somitos van a regresionar, ¿no? El mesodermo, entonces, paraxial, de manera general, ya otra vez para ir calentando, ¿no? Dará origen a lo que es 2 estructuras, que es el esclerotomo, y este esclerotomo dará origen a las vértebras y a las costillas, y también este mesodermo paraxial formará lo que es el miotomo y el dermotomo. El miotomo, lo que son la formación de todos los músculos paraxiales o paravertebrales, parte de la pared corporal, ¿no? del feto, del embrión inicialmente, y también las extremidades, ¿no? Y el dermotomo a la dermis y también músculos de la espalda. Entonces acá tenemos mesodermo axial, mesodermo paraxial, ¿sí? Este mesodermo paraxial a su vez va a formar lo que son estos somitos, pero este mesodermo paraxial se subdivide o se organiza para formar justamente el dermomiotomo, ¿no? Que es esta estructura. Entonces este dermotomo específicamente dará origen a la dermis, y el miotomo de esta parte dará origen a lo que es músculos de la pared abdominal, torácica, y también lo que va a dar origen a las extremidades, ¿no? Y tenemos el esclerotomo, que está un poco más hacia adentro, que va a formar lo que son las vértebras y las costillas, ¿no? Es lógico, porque las vértebras tienen que estar ubicadas acá, en la parte central, ¿sí? Porque ese ya es el tubo neural. Si es el tubo neural, entonces las vértebras están en contacto digamos, directamente con lo que es la médula espinal, ¿no? De color, quizás para que podamos entender mejor, ¿cómo se llama esto? Notocorda, van a sacar, ¿no? Claro, pero en la evaluación podríamos poner solamente esta imagen. ¿Qué es esto? Notocorda. Sí. Corda. Tubo neural. Este es el mesodermo paraxial, ¿no? Paraxial. Tenemos entonces los dermatoma o dermatoma, ¿sí? El esclerotomo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que el esclerotomo dará origen a las vértebras? Porque miren, está en contacto con ¿quién? Con el tubo neural. ¿Qué va a formar el tubo neural? La médula espinal. Ya, vamos a ver también esto más. Y el mesodermo intermedio, que está acá, como les decía, está relacionado para órganos, o va a formar parte de los órganos genitourinarios, ¿no? Estructuras urogenitales, ¿sí? Y el lateral va a formar lo que les decía, parte del sistema cardiovascular, pero además de eso va a dar origen al revestimiento externo
de las cavidades internas del embrión, ¿sí? En el abdomen y en el tórax, ¿ok? Y también va a ser parte del revestimiento de los mismos órganos, digamos, internos, ¿ya? O sea, forma el revestimiento de estas dos cavidades, torácica y abdominal, pero también de los mismos órganos, los recubre, ¿no? O sea, llámese intestino, estómago, colon, etc. ¿Listo? Mesodermo lateral. Y por último, el endodermo, hemos dicho que le dice al hipoblasto, muévete, porque voy a formar parte de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Y este tubo digestivo, a su vez, dará origen ¿a qué? Al tubo digestivo, ¿no? O sea, todo el sistema digestivo, desde esófago, estómago, yeyuno, ilion, colon, y también a lo que es el sistema respiratorio, ¿ya? El sistema respiratorio. Ok, acá tenemos entonces esta imagen. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando hablemos del tubo digestivo. Aspectos importantes que también igual lo vamos a comentar, pero para ir fijando conceptos, es que inicialmente este tubo digestivo tiene que estar en contacto o en comunicación con esta estructura que se conoce con el nombre de saco vitelino, ¿no? O sea, el saco vitelino inicialmente está en contacto con el tubo digestivo primitivo, ¿no? Tubo digestivo primitivo, que es este, ¿no? Está en contacto con el saco vitelino. Esto es un corte sagital, o sea, al embrión le hemos cortado esta manera, ¿sí? Acá se ve el corazón, ya se ve el tubo neural, etc. Bien, para este proceso entonces es importante, o para que se forme el embrión, es importante que exista un plegamiento, ¿no? Porque inicialmente estábamos hablando, ¿no?, que este embrión está formado por 2 capas, luego por 3 capas, ¿sí? Pero en realidad no somos 2, 3 capas, ¿no? Tiene que formarse un tubo. Para que se forme el embrión tiene que formarse un tubo. A este proceso se llama justamente tubulación o plegamiento, ¿ya? O sea, de esta estructura bidimensional tiene que formar el tubo, ¿ok? Vamos a ver mejor algunas imágenes. Y esto ocurre entonces entre la 3ª y la 4ª semana aproximadamente, ¿sí? Después de que se ha producido la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La etapa de formación. ¿La formación de qué? La gastrulación es la formación de las 3 capas. ¿De las 3 capas? De las 3 capas, ¿no es cierto? De las 3 capas. Y tú serías la de Este plegamiento o tubulación no solamente va a ocurrir en el plano coronal, sino transversal, ¿no? En los 2 puntos. Miremos acá entonces esta imagen. Miremos el video que llevamos a ver. Miren cómo va a plegarse el embrión en el plano transversal, ¿no? Seguramente no tienen esto, igual les voy a pasar la realidad. Sí, por favor. El PPT como está. Como en el plano transversal, ¿no? Tenemos las 3 capas, ¿sí? En la parte inferior de amarillo saco vitelino, en la parte superior en azul la cavidad amniótica, ¿no? Pero miren cómo va a ir plegándose, ¿no?, para formar otra vez un tubo. O sea, casi todas las estructuras que tenemos son tubos, ¿sí? Luego ya se va a diferenciar. Miren cómo se forma el tubo neural, ¿no?, inicialmente, y el contacto que les decía, el intestino primitivo con el saco vitelino, que está en la parte inferior, ¿ok? En la parte inferior tenemos el saco vitelino, y cómo se está plegando para formar ¿qué cosa? Este tubo. Veamos otra vez en el plano transversal, más hacia la parte, este es un corte, pero más hacia la parte superior, digamos. Otra vez, color azul, saco vitelino, saco amniótico, Cavidad amniótica y saco vitelino. Acá se está formando ¿qué cosa? El intestino primitivo,
que está en contacto con el saco vitelino inicialmente, y miren cómo otra vez el plegamiento en el corte transversal, ¿no? Para luego terminar de unirse y el saco vitelino se elimina, ¿no? Y tenemos entonces esta estructura y ese es el corte a nivel coronal. Amniótica, saco vitelino. Acuérdense, amarillo, saco vitelino, ¿sí? ¿Ya? Lo que podrían ustedes encontrar así como imágenes o vídeos, ¿no? Y no acordarse qué cosa era George Sack, qué cosa, qué es, ¿no? Para no estar colocando el traductor, el ChatGPT. El inglés. Es que se puede equivocar, acuérdense, amarillo, saco vitelino y endodermia. Y miren cómo ese plegamiento en esos dos planos. Plegamiento o tubulación. De tal manera que tenemos entonces, al finalizar la cuarta semana, el embrión, ¿no? Donde se ve ya, por ejemplo, los esbozos de los miembros superiores e inferiores, todavía se ve estos somitos, ¿no? Que son estas estructuras que se ven externamente, ¿no? Pero que luego van a desaparecer, repito, ¿sí? ¿Qué son estos somitos? Hemos dicho que es esta organización que tiene el mesodermo paraxial, ¿no? Para formar el dermo-miotomo y el esclerotomo, ¿se acuerdan? ¿Sí? En ese momento decimos. Luego también, que es importante, que lo vamos a ver más adelante, que es esta estructura, este complejo, ¿no? Esta estructura que se denomina los arcos faríngeos, ¿no? Arcos faríngeos, que dará origen a lo que es parte del cuello y lo que es parte de la espalda. ¿Ya? Esta microfotografía, miren, miren, solamente tiene 3 milímetros, ¿no? Un pequeñito. ¿Cómo se llama esto? Somitos. ¿Cómo se llama esto de acá? Arco faríngeo. ¿Esto qué sería? No, arco yodo. ¿Este de acá? Tercer A ver, núcleo veamos. branquial. Las chicas smart. ¿Qué es? ¿Qué sería esto? Arcoideo. Corazón. Corazón. Inicialmente, miren cómo tan grande es el corazón. Chan, chan, chan. Tan grande. Ok, entonces, a la cuarta semana lo que vamos a ver son los somitos o somitas y los arcos faringios. A la quinta semana van a visualizarse mejor los esbozos de las extremidades superiores e inferiores. Todavía no nos hemos terminado de formar. Y a la sexta semana recién vamos a ver los rayos digitales, es decir, para la formación de los dedos y los ortejos. ¿Sí? Hemos dicho en genética que los dedos de los pies se conocen con el nombre de ortejos, ¿no es cierto? No se llaman dedos, no se llaman ortejos. Ahora, también en la clase pasada les decía, en la mayoría de textos, incluso publicaciones, como que hay una cierta obsesión y decir, esto ocurre en los 24 días, a los 23 días, a los 23 días. Pero en realidad, esos tiempos incluso son intervalos, no es un tiempo específico, ¿no? o fijo. Y de hecho, entonces, lo que se debería utilizar más, pero incluso los libros de embriología lo hablan, pero luego otra vez regresan a lo mismo, es decir, esto ocurre entre la cuarta, quinta semana, 27 días, a las 17 horas, ¿no? En realidad deberíamos utilizar estos estadios de carne. Digo estadios, se dice estadios, ¿no? A partir de ahora ustedes seguro van a escuchar estadios, y cuando yo voy a ir a escucharlo seguro en una presentación van a decir estadios, ¿no? No, van a decir estadios. No, porque todo el mundo habla así, debemos repetir, ¿ya? Se dice estadios. ¿Ya ves? Alguna La vez, mutación es variable. comentario, ¿no? Alguna vez estaba hablando sobre los estadios. Y una persona dijo, ¿cómo que estadios? Se escucha feo, no se escucha feo, sino que, bueno. Estadios con G, ¿no?
Si quieren le pueden poner la D, estadios de Carnegie o estadios Carnegie. Los estadios Carnegie entonces no están basados específicamente en el tiempo, sino en la forma del embrión. ¿Sí? En la forma del embrión, en su tamaño, en el tamaño del embrión. ¿Ya? ¿Y cuántos estadios Carnegie existen? Lógicamente, estos estadios Carnegie ocurren en la etapa embrionaria. ¿Sí? La etapa embrionaria, entonces, no hemos hablado, pero ya para fijar el concepto, por eso lo vamos a ver a partir de ahora varias veces, es hasta la octava semana. ¿Ya? A partir de la octava semana, o sea, la novena semana para arriba, es la etapa fetal. ¿Sí? Entonces, en la etapa prenatal se divide en dos, ¿ok? Embrionaria y fetal. Embrionaria octava semana y hacia arriba, fetal. ¿Listo? De tal manera que en la etapa embrionaria lo podemos subdividir en 23 estadios Carnegie. ¿Sí? ¿Y cómo esto se caracteriza o cómo se define cada estadio? Según otra vez características morfológicas externas e internas. Y como dice ahí, son las primeras 8 semanas post-ovulación, o sea, la etapa embrionaria. ¿Okay? ¿Y esto para qué es importante? ¿Sí? Así como la pregunta de Chris Cas 9, ¿no? Que les había dicho que iba a preguntar, lo pregunté. ¿Sí? No sé qué porcentaje falló, Todos. Dice, ya, ¿por qué es importante? Pues que descubrieron que las bacterias se defiendan de una manera, pues como las arqueas se defiendan de una manera como los virus, ¿no? Uno puede decir, ¿para qué es importante? Claro, ahora sirve, ¿no? Para la aplicación en varias áreas de la ciencia. Entonces, ¿para qué es importante estos estadios de Carnegie? Es importante porque nos permite estudiar justamente el desarrollo embrionario en otras especies, ¿sí? Porque lógicamente, desde un punto de vista ético, no podemos estudiar esos estadios o el desarrollo embrionario en el ser humano. ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Que sí, que no? ¿Vamos a estudiar o no al embrión humano? ¿Qué dicen? ¿Normal? A ver, ¿ustedes qué harían? Tienen un bebé de 17 días. Ah, normal, sí, ya. Por favor, estudien. ¿Dirían ustedes? No, pregunto nada más. ¿Sabes? No, sí o no. Desde el punto de vista ético, moral, ¿sí? No se puede. Entonces, ¿qué se ha hecho? Justamente utilizar estos estadios Carnegie en otras especies y ya se tiene ya todo comparado, ¿no? ¿Qué ocurre en el ratón? ¿Qué ocurre en el gato? ¿Qué ocurre en el chimpancé, en el mono? En el conejo, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos este vídeo donde vamos a ir observando en la parte inferior, los diferentes estadios y más o menos los días del desarrollo, ¿no? Creo que no va a alcanzar el tiempo para el examen, ¿no? Ya tienen examen. La noche. ¿Nos suspendemos? Sí. La noche. La noche, pero no se van a quejar, ¿ah? No. Que el doctor Lama me escriba y me diga, vamos a hacer los alumnos. Díganme, profe, ¿quién es? ¿Qué hacemos? No, la noche. Hay que quedar una hora exacta, profe. A las 12 de la noche. ¿No? A las 12. A las 11. A la 1 de la madrugada. Nadie se va a quejar ahí. ¿Dónde lo veo, profesor? En el aula. Ya no sé. Te ganó, Antonio. Escribe. No, la mía, no. Ya, déjalo, dame. Después ya lo modificamos. Ya ves, apártela. Ya les decía, ustedes van a ver en la parte inferior los diferentes estadios del 1 al 23 y qué tamaño, digamos, tendría ese embrión.
¿no? Por ejemplo, en el día 1, Ay, es un 2, puntito. veamos acá Dios, el ¿qué? vídeo, comencemos, cómo va creciendo, ¿no? En la parte inferior, cómo se ve el embrión, el tamaño que podría tener un embrión en ese periodo, ¿no? Era como un dinosaurio. Y cómo llegamos al estadio Ay, número ay, 23, Un ya alien. tenemos a un Pequeño alien. de 23. En realidad es un alienígena para las mujeres. Ya, resumen. El ectodermo, por eso les decía, ¿no? El ectodermo, mesodermo y el ectodermo, mesodermo y endodermo, hay una lógica en la formación de los diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, el ectodermo dará origen a órganos y sistemas que van a estar en contacto con el medio externo. ¿Cuáles son? La piel, ¿no? El sistema nervioso central, a pesar que no está directamente en contacto, pero digamos, en este momento estamos sabiendo, gracias al sistema nervioso central, el color de la pared, ¿no? Estamos sintiendo frío, calor, estamos pudiendo observar, escuchar, ¿no? Entonces el sistema nervioso central está en contacto con el medio externo casi siempre, ¿no? Nunca descansa, ¿ok? También, por ejemplo, hipófisis, glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas y el esmalte de los dientes. Los dientes también es un órgano medio especial, ¿no? Porque tiene diferentes orígenes, pero bueno. El mesodermo dará origen a el tejido muscular, cartílago, hueso, dermis, sistema vascular, sistema orogenital, vaso, corteza de la glándula suprarrenal. Y el endodermo, el revestimiento epitelial. Epitelio significa las células que van a recubrir, ¿no? Un órgano, van a recubrir la parte interna. En este caso, el tubo gástrico, el aparato respiratorio, vejiga, la cavidad timpánica, el conducto auditivo, la parte de la glándula tiroidea, para tiroides, hígado y el páncreas. Bien, entonces ese es el resumen. Ahora vamos a ver lo que es las membranas placentarias, la placenta y las membranas placentarias. Lo vamos a ver en la clase siguiente en el laboratorio. Está mejor. No alcanza. Ya. ¿Tienes? Aspectos importantes. El endometrio, que es ese epitelio que recubre al útero, ¿no? La cavidad uterina, cambia de nombre. ¿Ya? Cambia de nombre durante la gestación. ¿Cómo se llama? Deciduo. ¿Ya? Deciduo. Deciduo. Entonces, cuando ustedes ven el término deciduo, es un endometrio medio especializado que está presente durante la etapa de la gestación. ¿Ya? ¿Qué día estamos? Listo. Eso como 28 de primer mayo. punto. Segundo punto. Para la formación de la placenta, entonces la placenta no solamente se va a formar solamente del trofoblasto, sino también va a tomar, digamos, parte de otras estructuras, como por ejemplo la misma deciduo. ¿Ya? La misma deciduo. Entonces, pero la placenta, o gran parte de la placenta, desde su función principalmente, se origina a través de esta estructura que es el trofoblasto, ¿sí? Y el trofoblasto hemos dicho que se subdivide en dos, el sincitio trofoblasto, que en esta imagen lo vamos a ver de color morado, y el citotrofoblasto. ¿Profesor, no era al revés? No era al revés, citotrofoblasto y sincitio afuera. ¿Perdón? No era al revés, digo, citotrofoblasto interno y el sincitio afuera. Después, al inicio ¿Torres? está el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. O sea, cambian de Más que por la migración. Lo que pasa es que empieza a desaparecer las células del citotrofoblasto, ¿no? Inicialmente están en contacto, las células del citotrofoblasto están en contacto con el mismo embrión, digamos, ¿no? Y el sincitio está en contacto con el endometrio o la deciduo. ya. ¿Sí? Ya, entonces, estas dos estructuras, sincitio y citotrofoblasto,
van a comenzar, digamos, una suerte de penetración hacia la decidua. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar la placenta, que sería acá en este estadio, ¿no? Acá vemos los diferentes momentos del desarrollo embrionario, día 4, 6, 7, etc., ¿no? Y cómo progresivamente se forma una vellosidad primaria, una vellosidad secundaria y una vellosidad terciaria. Y luego esta vellosidad terciaria, como si fuera una raíz, ¿no? Se subdivide en 2, en 4, en 8. ¿Con qué finalidad? De implantarse y tener una mayor cantidad de área. ¿Para qué? Para permitir el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes. ¿Sí? Entonces, además de eso, otra cosa importante es que los vasos que están presentes en la decidua, ¿no? Que alcanzan a la decidua, van a formar lo que son estas lagunas, ¿no? Estas lagunas, y estas lagunas luego lógicamente van a tener, digamos, van a estar comunicadas con estos espacios que se denominan los espacios intervellosos, o sea, entre vellosidad y vellosidad, que primero, en la parte externa está rodeado por citotrofoblasto y en la parte externa por citotrofoblasto y en la parte interna por citotrofoblasto. Entre vellosidad y vellosidad hay un espacio intervelloso, pero ese espacio intervelloso se llena de sangre que proviene ¿de dónde? De la madre, ¿sí? Que proviene de la madre. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en la misma vellosidad que está acá en la parte interna? En la parte interna, en la vellosidad, también se van a formar vasos sanguíneos, ¿ya? Y esos vasos sanguíneos provienen ¿de dónde? Del mesodermo, ¿sí? Por eso que decíamos en ese momento, si bien principalmente la placenta se forma a partir del trofoblasto, pero no es la única estructura. También, por ejemplo, interviene tejido o células de la madre, ¿no? Pero también, por ejemplo, células mesodérmicas. ¿Pero para qué es importante estas células mesodérmicas que están en esta vesícula secundaria? Para formar estos vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos obtienen sangre fetal. Acá tenemos sangre fetal y acá tenemos sangre materna. ¿Okay? Entonces, al final, lo que vamos a ver es que exista una comunicación entre estas dos estructuras. Una preguntita. Entonces, ¿las lagunas trofoblásticas se encuentran en el citotrofoblasto o sin citotrofoblasto? Las lagunas Ajá. inicialmente sin sitio. ¿Y luego se van a mover? Inicialmente en el principio y luego pasan al Se queda con el sitio. En realidad, casi las células del citotrofoblasto desaparecen. Vamos a ver más adelante cómo es esto. Ya. Miren cómo entonces ocurre esta penetración de estas células especializadas que hemos dicho que se conocen con el nombre de trofoblasto. ¿No? Tenemos el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? Si tenemos dos capas, ¿cómo se llama? Dos capas embrionarias. Bilaminar. Blasto y hipoblasto es la segunda semilla, ¿no? Otra vez, cómo va a ir penetrando sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Vemos acá inicialmente las lagunas trofoblásticas que se van a observar ¿dónde? En el sincitiotrofoblasto. Y luego se va a ir formando lo que son estas vellosidades, primero primarias, luego secundarias, luego las terciarias. Y como ven ustedes, este trofoblasto que inicialmente rodea a todo el embrión, ¿no? Estas vellosidades se están formando en casi todo el embrión, pero solamente donde está el pedículo de fijación va a quedar o se va a formar la placenta al final, porque todo esto luego se degenera, ¿sí? Luego desaparece, como vamos a ver más adelante. Miren cómo vamos avanzando. Alrededor de todo el embrión, este citotrofoblasto y este sincitotrofoblasto forman estas lagunas, vellosidades primarias, secundarias. Pero solamente en la zona donde está el pedículo de fijación, en esta zona se va a formar la placenta. Entonces, decíamos en el tiempo, vemos vellosidad primaria, vellosidad secundaria, vellosidad terciaria, ¿no? En la vellosidad primaria, entonces, lo que se tiene es por fuera sincitotrofoblasto y por dentro citotrofoblasto. En la vellosidad secundaria, lo que se va a ver es el núcleo mesodérmico
Y en la vellosidad terciaria lo que vamos a observar es la aparición de qué cosa, de estos capilares, ¿sí? Y hemos dicho hace un momento que estos capilares provienen del mesodermo, pero es mesodermo embrionario. Por lo tanto, acá la sangre que está presente en estos capilares es de origen fetal, ¿sí? ¿Qué otra cosa más ustedes ven en esta imagen? ¿Qué análisis podrían hacer? Esto es en el tiempo, ¿no? Temporal, ¿sí? Esta es una placenta más joven y esta es una placenta madura, ¿sí? ¿Qué cosa ven ustedes de diferente, ¿no? Aparte, digamos, de la aparición del núcleo mesodérmico. ¿Qué otra característica? ¿Qué? Disminuye la cantidad de citotrofoblasto. La cantidad de las células del citotrofoblasto disminuye. Tanto así que ustedes en la práctica, las placentas que son maduras, no vamos a observar o van a ser muy escasas la cantidad de células citotrofoblásticas. ¿Sí? ¿Ya? Van a desaparecer. ¿Y cuál sería la finalidad? ¿Qué crees? Hemos dicho que estos capilares están rodeados de sangre, o sea, es el espacio intervelloso. Y en ese espacio intervelloso hay sangre materna. Pero ¿cuál sería la finalidad de que desaparezcan estas células del citotrofoblasto? ¿Por simple maldad? ¿Sí? ¿Tiene que desaparecer mi enemigo? ¿Qué creen? ¿Por qué creen? Si existiese doble capa, como vemos acá o acá, ¿creen que podría intercambiarse oxígeno, CO2, nutrientes con facilidad? No. No puede ser. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esa lógica ustedes tienen que acordarse, ¿no? Porque a veces como que nos bloqueamos, ¿no? Nos bloqueamos. Esa lógica de decir, si es una placenta madura, no voy a ver o voy a ver escasas células citotrofoblásticas. ¿Sí? Así de simple. ¿Ya? Ayuda. Otra vez tenemos un retraso. Esto lo terminamos así. De paso que, terminamos y la clase de laboratorio se nos va a hacer más fácil. Ya no, entramos de frente al laboratorio. Para el laboratorio para no ir repitiendo una y otra vez, para el laboratorio de la semana que viene, los que por grupos, si pueden, traen una placenta, no en formol, sino que sea, si se puede, fresca. Para ver una placenta, si puede. Si no puede,